Queremos enviar un mensaje desde la ciudad de Lauderhill a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo por la web, ya sea a través de YouTube, también por Google y en nuestra página en Facebook. Esperamos que este día y esta palabra sea de gran bendición para ustedes. Gracias por sintonizarnos, por vernos siempre, y que esta palabra poderosa cambie, levante su vida, y un nuevo día y un nuevo amanecer sea para ustedes. En el nombre de Jesucristo, desde el Lauderhill de los Estados Unidos, el pueblo de Dios le da una ofrenda de aplausos a todos ustedes. La gloria sea para Cristo, el que vive por siempre. Hoy vamos a estar tratando un tema que quizás sí es cierto que a veces puede estar como muy manejado por muchos predicadores. Siempre tiene su granito de adición para que traiga una nueva revelación para nuestra vida. Hoy vamos a estar hablando de toma tu cruz y sígueme. Yo les decía en la célula pasada a los miembros de la célula que íbamos a tratar sobre este tema, y que a mí en lo particular siempre me ha apasionado mucho. La acción, el propósito por el cual Dios envió a su Hijo, y que verdaderamente tuvo que pasar por el proceso de la muerte en la cruz. Uno a veces se hace esa pregunta, el por qué, pero déjeme decirle, había un gran propósito de parte de Dios en esa muerte y muerte en la cruz. No era que Dios se lo inventó. Dios tenía un plan perfecto. Y hoy vamos a estar tratando algunos puntos sobre eso. Pero más que todo, yo quiero enfocar lo que representa también la cruz para nosotros, para los hijos de Dios, para los escogidos de Dios. Nosotros sabemos que la ley romana estipulaba en esos tiempos que aquellos delitos muy graves, las personas que los cometían debían morir en la cruz. No solamente que era una de las muertes más dolorosas, sino exactamente humillante. Gracias, hermano. Era muy humillante. Cuando una persona moría en la cruz, toda la sociedad de aquel tiempo sabía, estaba consciente que lo que allí estaba colgado era algo muy malo, algo verdaderamente terrible. Quizás yo a veces me pongo a pensar cómo representar hoy en día esa muerte en la cruz desde el punto de vista de la sociedad de ese tiempo. Porque hoy en día, no solamente aquí en los Estados Unidos, algunos estados, en Europa también hay algunos estados, y no hablemos de aquellos países que tienen una dictadura donde el matar a la gente es algo muy común. Pero sabemos que aquí hay estados donde hay la muerte, ya sea con inyección letal, silla eléctrica, y no sé si habrá otro método. Pero en aquel tiempo lo que yo les quiero señalar es que la muerte en la cruz era algo terrible, humillante, moralmente deprimente. Era algo bien terrible. Pero Jesús tenía que pasar por aquello. Jesús tenía que pasar por aquel sufrimiento, por aquella calamidad tremenda, porque era necesario. Yo recuerdo que cuando estrenaron aquí la película de Mel Gibson, ¿es que se llama? Pasión de Cristo. Bueno, el estreno y mucha gente yéndola a ver y etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que pasaron mucho tiempo, porque una vez vi unos trailers por la televisión, y las primeras escenas, a pesar que fueron como un minuto de tráiler, me parecieron bien horribles. Y un día decidí ver la película, ya habían pasado muchos años, yo no la había visto. Y en las primeras escenas que salieron,
Cuando yo vi aquello tan terrible, yo decidí no ver la película. No sé, sentí algo horrible dentro de mí. Y decía un médico cuando hicieron toda la proyección de la película, que las escenas que allí se pusieron se quedaron cortas. Se quedaron cortas en el sentido del sufrimiento físico de nuestro Señor. Quizás nuestra mente humana todavía no imagina la magnitud de aquello que sufrió nuestro Señor. Yo no quise seguir viendo la película, pero ustedes saben que la mente a uno le vuela. Y las primeras escenas que vi fueron algo bien terribles. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo sabía, entendía que su muerte iba a ser en la cruz. Él sabía por todo lo que él iba a pasar. Él estaba consciente de todo el sufrimiento y de todo lo que con él iban a hacer. Pero lo que más me llama de la actitud y de la postura de nuestro Señor es su inquebrantable decisión en no echar para atrás, pero ni un milímetro, en el propósito que Dios tenía para ese plan que Él, valga la redundancia, tenía a través de su Hijo. Y me llama la atención de que aún sabiendo toda esa circunstancia, Jesús no vaciló ni un momento en que aquella ejecución se llevara a efecto. Pero ¿saben por qué? Porque Jesús entendía y comprendía que lo más importante era representar bien a su Padre. Era lo más importante obedecer a la misión que el Padre le había encomendado. Amén. Y eso es muy importante para nosotros los cristianos, para entender nosotros la magnitud del sacrificio de Jesús. Porque muchas veces, inclusive muchas sectas, están tratando como de que la cruz menospreciarla. Ahora a través de la palabra nosotros vamos a ver el poder que hoy, que hubo, que hay y que habrá a través del sacrificio de Jesús. Es algo clave en la vida de un cristiano. Jesús no vaciló ni un instante, no vaciló ni un segundo. Él estaba clarito a lo que venía a ser. Él estaba clarito de que la misión era importante y que era el único que la podía llenar los requisitos. No había otro. Imagínense ustedes que ustedes de alguna manera, por alguna razón, a ustedes se le encomiende una misión importantísima y que simplemente le digan: mire, el único que puede llenar los requisitos para cumplir esa misión es usted. Pero cuando usted discrimina o analiza todo el contenido de su misión, se da cuenta que hay un gran sacrificio, una gran exposición física, moral y de todo punto de vista. Quizás usted se va a echar para atrás. Pero aquí el caso es que no había otro sustituto. No había otro el que podía llenar los requisitos. Solamente nuestro Salvador podía llenar esos requisitos. Y esas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque Dios, a través de su iglesia, a través de su cuerpo, es que trabaja aquí en la tierra. Dios no va a buscar otro sustituto. Cuando nuestro Señor partió de aquí en la tierra, a nosotros se nos dejó una misión. No hay otro que nos pueda reemplazar.
El mundo no nos va a venir a reemplazar. Pero muchas veces nosotros los cristianos miramos a los lados cuando se nos hace el llamamiento para lo cual, valga la redundancia, nosotros fuimos llamados. Ese llamamiento no tiene sustituto. Jesús era la debida propiciación para aquello. Ahora, nosotros en nuestro caminar con el Señor tenemos que entender que la iglesia de Jesucristo no puede ser sustituida. Nosotros tenemos que hacer la misión que se nos fue dada. Amén. Porque el ejemplo lo tenemos en Jesús, el cual no vaciló en ningún momento para asumir aquella responsabilidad. Pero ¿saben otra cosa? Lo más grandioso de todo esto es que nuestro Señor hizo eso con gusto. ¿Cuántas veces nosotros hacemos una cosa a regañadientes? Muchas veces, ¿cuántas veces? Quizás el pastor nos encomienda una misión, pero cuando él da la espalda, nosotros murmuramos, o no estamos convencidos, o creemos que lo que él nos está diciendo no está correcto. Imagínense usted, por un momento, que Dios, Jesús, empezara a cuestionar a su Dios, a su Padre. Imagínense usted, ¿qué hubiera pasado si nuestro Señor empieza a cuestionar todo el plan que tenía Él a través de su Hijo Jesús? Todas estas cosas se aplican para nuestra vida. Amén. Y nosotros tenemos que asumirlas. Amén. Nosotros tenemos que asumirlas. No podemos esquivar la responsabilidad que nosotros tenemos. A veces esperamos y descansamos en el otro hermano, en el maestro, quizás en el anciano. Pero uno dice, no, eso no es para mí, que lo cumple el otro, yo no tengo tiempo. No, eso es para toda la iglesia. En estos días me decía mi esposa, me decía que ella desearía que cuando aquí se quisiera hacer algo, un día que por lo menos dijera, no, tenemos que limpiar la iglesia porque está sucia. Y ella me decía, cuánto yo desearía que uno no termine de hablar y la gente diga, aquí estoy yo, para que yo soy útil. Miren, mis hermanos, cuando yo vine la primera vez, o inicialmente a los pies de Cristo, aún en mis limitaciones, aún en mi ignorancia, yo lo primero que le dije al Señor fue, Señor, ¿en qué yo te puedo ser útil? ¿Y sabes por qué? Porque las limitaciones están aquí. Porque todos, de una manera u otra, físicamente podemos tener una limitación. Pero ¿saben qué es poderoso? El corazón y la voluntad que tú le puedas poner. Amén. Aleluya. Usted sabe, mi hermano, el Señor, yo me imagino cuando se retiraba a orarle al Padre, cómo le pedía fortaleza. Pero yo me imagino a ese Padre glorioso viendo a su Hijo, siempre diciéndole, Padre, tú me enviaste esta misión, aquí estoy yo, y yo la voy a cumplir, porque yo sé que tú me fortaleces, porque yo sé que tú estarás conmigo. La palabra en infinidad de partes habla como Dios apoyó siempre a su Hijo. Existen eventos bien marcados que ocurrieron en la cruz del Calvario. Yo traje algunos aquí que considero de muchísima importancia. Sin embargo, puede haber otros. Número 1. Jesucristo firma con su sangre el nuevo pacto que nos salva.
clavando en la cruz el acta que nos condenaba, la ley. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Solamente eso lo podía hacer nuestro Señor. Amén. Porque saben una cosa, esa ley, por esa ley, de antemano ya nosotros estábamos condenados. Esa ley, de una manera u otra, no te salvaba. Por eso era necesario que nuestro Señor viniera. Y nosotros fuimos salvados por la sangre en la cruz. La última gota de sangre. Sangre preciosa. Sangre muy valiosa. Número 2. El Señor paga el pecado del mundo, el cual heredamos de Adán, reconciliándonos con Dios. Romanos 5:10. El Señor paga el pecado del mundo. Ustedes saben una cosa, mi hermano. Imagínense ustedes por un momento que ustedes tienen una gran deuda, monstruosa deuda, que por su salario, por mucho que usted gane, puede pasar toda la vida y no la va a pagar. No hablemos de dónde vino la deuda, porque en este país para endeudarse es muy rápido. Y dígame si tiene tarjeta de crédito. Pero imagínese usted que usted tiene una gran deuda y que un día llegue alguien y le diga, yo voy a pagar esa deuda. Yo creo que habría mucho contentamiento, porque yo recuerdo mi esposa, cuando le dio el cáncer, nosotros en nuestra ignorancia, cuando fuimos al médico, que era mi médico de cabecera, él le dijo, recuerdo esa tarde, le dijo, usted de aquí no va a llevar a su esposa para su casa. Usted va a llevar a su esposa para el hospital más cercano que tenga. Porque mi esposa, la herida del cáncer, aquello emanaba sangre ya. Aquello era un tumor terrible. Yo vi las fotos. Y el hospital que nos quedaba más cercano era el University Hospital. Yo no sabía que eso era un hospital privado. Sin embargo, mi hijo Robinson no quería que la lleváramos. Sin embargo, una semana después el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo, tienes que llevarla. Y yo llevé a mi esposa a ese hospital. Y le digo en ignorancia, y ella estuvo allí con un par de días. Y las mismas personas del hospital un día y una noche le dijeron, ya no te podemos tener aquí, porque tú no tienes cómo pagar. Tú tienes que ir a otro hospital, un hospital público, porque aquí no te podemos tener. Sin embargo, nos dieron la cuenta, eran alrededor como de $11,000, ¿verdad? $11,000 en un día y una noche. Entramos en una tarde, pasaste esa noche y al otro día te dieron de alta. Casi $11,000. La botaron, dice mi esposa. El caso es que a las pocas semanas la llaman. Bueno, vino todo el proceso, tú sabes, que luego otro día daremos el testimonio de cómo Dios la sanó. Y al poco tiempo, una llamada telefónica a su teléfono y le dicen, señora Elba, ¿está usted la señora Elba Canizar? Sí. Pues le estamos llamando porque la deuda que usted tenía con el University Hospital ha sido pagada. Y mi esposa trataba de indagar quién pagó eso, qué fue eso. Hasta el día de hoy nosotros no sabemos quién pagó eso. En verdad. No nos vamos tampoco a poner a investigar. Pero yo lo que les quiero decir es que Dios es bueno. Y Dios pagó ese precio para que ese pecado que nosotros nos fue imputado por medio de Adán fuera pagado. Y eso es algo que no tiene precio. Algo que verdaderamente, imagínense usted, que ustedes no tengan para dónde coger. Pero vino un día el Señor
con su amor, con su misericordia, y te dijo, ya tú no eres un pecador, porque yo he pagado el precio por ti. A veces son cosas que no analizamos bien, pero que son tremendas en nuestra vida. Cuando nosotros asumimos la vida de Cristo en nosotros, vemos el gran amor que Él tiene por nosotros. Aleluya. Cada día pensemos, mis hermanos, cómo Dios nos ama, aún en nuestras debilidades, en nuestros defectos. Cuán grande es la misericordia de nuestro Señor. Cuando yo estaba preparando este trabajo, me recuerdo cuando el Señor invitó a la gran cena, y a los convidados, el Señor entusiasmado, invitando a todo el mundo, pero nadie quería venir a la cena del Señor. Todo el mundo tenía una excusa. Todo el mundo tenía una excusa. Qué triste, ¿verdad, mi hermano? ¿Saben una cosa? En estos días murió un predicador moreno, Monroe, me comentaba el pastor, y vino a mi mente que él una vez en una de sus predicaciones decía, tú puedes tener el nivel intelectual que tú quieras, tú puedes tener la posición económica que tú quieras, tú puedes tener títulos, tú puedes tener todo lo que tú quieras, pero cuando a tu vida llega la muerte, eso no ve título, no ve clase social, no ve nada, mi hermano, no ve nada. Y ese ser maravilloso que se llama Jesús se entregó justamente para que nosotros tuviéramos vida, y vida de abundancia. Amén. Vida eterna. Amén, Señor. Cavilemos un poco en eso. No razonemos tan rápidamente para obstaculizar la obra de Dios en nuestra vida. Tercero, Jesús en la cruz muestra el amor de Dios por el hombre pecador. Jesús en la cruz muestra el amor de Dios por el hombre. Juan 3:16. Amén. Bien conocido, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo. ¿Se recuerdan cuando le pidieron a Isaac, a Abraham? Amén. Amén. Pero qué convicción de aquel hombre. Cuando llegó al pie de la montaña, le dijo a los siervos, un momentico, ustedes no van a subir con nosotros, porque nosotros dentro de un rato vamos a regresar. Amén. Él no dijo yo voy a regresar, él dijo nosotros vamos a regresar. Cuando nosotros tenemos esa convicción de al Dios que nosotros servimos, es cuando nosotros vamos a andar en victoria, siempre. Amén. Qué tremenda la fe de ese hombre. Son episodios que es bueno leer y leer y leer y leer. Hay algo dentro de nosotros cuando nos consagramos a Dios, que nos invita, que nos hace algo dentro de nosotros para buscar cada día más al Señor, que Él sea parte misma, porque la palabra nos dice que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero a veces nosotros el Espíritu Santo lo encerramos en una cárcel. Y hay otros que botan hasta la llave. Cuarto, Jesucristo derrota la muerte resucitando al tercer día. Por ahí todavía hay gente y movimientos sectarios que dicen que Jesucristo no resucitó. Y otros andan trayendo dioses que se pudrieron y están ahí hechos polvo. Ahora miren la magnitud. Resucita al tercer día. En esa resurrección estamos nosotros también. Lo que pasa es que tenemos que creerlo. Y en esa crucifixión también estábamos nosotros, pero tenemos que creerlo. Amén. Amén. Esto es algo espiritual. Amén. Señor. Por eso es que la palabra de Dios para el mundo es locura.
Pero en esa cruz, ahí estabas tú y estuve yo. Aleluya. Amén. Y en esa resurrección estabas tú y estaba yo. Amén. Ahora, pero ¿por qué nos cuesta tanto creerlo? ¿Por qué? ¿Saben por qué, mi hermano? Porque no lo vemos. Porque al hombre le gusta ver lo tangible. Al hombre le gusta ver que esta silla está aquí. Pero yo me admiro con Martica cada vez que ella viene. Y ella dice, yo veo llena todas estas sillas. Todo esto lo veo lleno. Eso es fe. Amén. Eso es creerle a Dios. Cuando yo entro por esa puerta, yo también digo, esto está lleno. Amén. Aleluya. Mire, mi hermano, uno tiene que ver las cosas como las ve Dios. Porque nuestra mirada, nuestros sentidos son completamente limitados. Pero la acción de Dios no tiene límites. Nosotros tenemos que activarla creyendo mediante la fe. Esa es la acción. Gloria a Dios. Esa es la acción de Dios en nuestra vida. La mano de Dios se mueve por medio de la fe. El Señor Jesús, quinto, nos otorgó la victoria y la vida eterna por la fe. Efesios 2, 5, 6. Dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El 6. Juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente nos dio vida eterna, nos hizo sentar. Miren, volviendo al tema de la deuda. Pagó nuestra deuda. Encima dice la palabra que somos coherederos con Él. Bueno, hermano, pero yo digo una cosa. ¿Hasta dónde está la misericordia de Dios? O sea, pagó la deuda y encima te dice, mira, ven acá. Mira todo lo que yo tengo para ti. Ahora tú formas parte de esa herencia. Amén. Amén. Yo le doy un aplauso a Dios. Por favor, bendito Dios. Es tremendo. Siempre yo les digo, la palabra hay que leerla lentamente. Porque con rapidez, esa palabra tiene tremenda revelación. Mire, yo tengo otra versión aquí que quiero leer de Efesios. Y dice, nos dio vida con Cristo, aunque cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Algo tremendo, algo maravilloso. Ahora yo quiero que me acompañen a Mateo capítulo 16. Vamos a estar leyendo desde el versículo 24 hasta el versículo 26. Le vamos a dar una lectura, pero no lo vamos a analizar en este momento. Vamos a hablar sobre otra cosa. ¿Ya lo tienes ahí, Pacolito? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, presten atención, mis hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Son 3 versículos muy claves para el tema que nosotros vamos a tratar o estamos tratando esta noche. Indudablemente que cuando la palabra aquí comienza diciendo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, surge una pregunta. ¿Qué es un discípulo? Porque para ver la respuesta y el análisis del contenido de Mateo, nosotros tenemos que saber
¿Qué es un discípulo de Cristo? Es importante porque quizás conocemos el concepto secular de un discípulo. Pero mire dónde está la respuesta. Juan 8, 31, 32. Y dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo tengo otra versión aquí y dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Es algo bien tremendo, porque aquí hay una condicionante, porque muchas veces nos creemos discípulos del Señor, pero adoptamos a Jesús como nuestro Salvador, mas no como nuestro Señor. Y es doble la vertiente. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a analizar quiero hacer una rectificación. Yo estaba leyendo la versión de la Reina Valera, pero la otra versión que quería yo leer sobre Juan 8, 31, 32, que es lo que yo quería referirme, en verdad. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Obedecer la palabra de Dios. Ahí está la clave. Una persona o un cristiano que se crea verdaderamente un discípulo de Dios tiene que cumplir la palabra de Dios. Tiene que aceptarla en su vida y practicarla. Amén. No un día sí y otro día no. Si hoy te conviene, la pongo en práctica. Si no me conviene, la pongo a un lado. La palabra de Dios, en lo que aquí nos está diciendo de un discípulo, es que tenemos que cumplir la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos por obedecer la palabra de Dios. Y eso es muy importante, mi hermano, muy importante. Un verdadero discípulo del Señor, según la palabra, es aquel que permanece en su palabra, que es fiel a su palabra y que le obedece. Un verdadero discípulo es aquel que sigue los pasos de su maestro, el que persigue el mismo fin, el que refleja el carácter de su Señor. Amén. Cuando nosotros entramos dentro de esa categoría, podemos decir: nosotros somos un discípulo. Vamos a analizar un poquito Mateo. Yo quiero que me pongan el versículo 24 de Mateo, por favor. Vamos a analizarlo poco a poco. Fíjense cómo comienza el versículo, el 24. Dice: si alguno quiere. Cuando nosotros... Ese es. Si alguno quiere. 26, 24. 16, 24. Mira, ahí está la pantalla. Si alguno quiere, denota una que algo voluntario. No se fuerza a nadie. Si alguno quiere. Qué grande es el Señor, ¿no? Si alguno quiere. Tremendo.
es algo que verdaderamente es voluntario, está abierto a todos, depende del querer de cada uno. Cuando usted viene a estas reuniones de iglesia y se está impartiendo la palabra, los cánticos, aquí todo es voluntario. Aquí no se obliga a nadie, a nada. Simplemente se imparte la palabra, se hace todo lo que se tenga que hacer aquí en la iglesia, pero la gente viene es voluntariamente. O sea, tu corazón tiene que estar dispuesto para el Señor. Amén. Y yo le recomendaría una cosa, mis hermanos, y perdone la dureza, pero si usted no viene con un corazón dispuesto para el Señor, quédese en su casa. Vea la prédica por internet cuando la pongamos. Pero es necesario que cuando usted venga a estas reuniones de iglesia, venga con un corazón dispuesto. Que usted deje todas las cosas en su casa, como dice el pastor, los frijoles, lo que sea, pero venga concentrado, venga con un corazón dispuesto para Él. Amén. Así sea con dolores, con problemas, con todo. Porque hay momentos que quizás el corazón no está dispuesto. Quédese en la casa. Pero la gloria siempre hay que dársela al Señor. Y la gloria usted se la va a dar cuando Él ve que usted trae un corazón dispuesto. Porque lo demás, ¿sabe qué? Son apariencias. Perdone mi franqueza, pero son apariencias. Usted tiene que venir con un corazón humillado. Señor, mire, yo estoy pasando por esto. Yo tengo este problema, yo tengo esta enfermedad. Pero aquí estoy, Señor. Amén. Amén. Señor. Pero cuando usted entra por esa puerta y no viene con un corazón humillado para que Dios pueda trabajar en usted, es como si no hubiera venido, hermano. Porque Dios conoce el corazón, Amén. no la apariencia. Sí, Señor. Y eso es importante, la disposición. El domingo pasado, antepasado, la hermana Elizabeth vino aquí. Ahí estaba yo llorando, ella estaba llorando. Y yo me le acerqué para orar por ella, porque tenía un dolor en la mano derecha que no lo soportaba. Se le salían las lágrimas. Quizás muchos de ustedes no la vieron. Pero esa mujer en la silla de ruedas viene con un corazón dispuesto para el Señor. Amén. Y con su dolor y todo. Y ella dijo, yo voy a alabar al Señor. Yo voy a la casa del Señor. Yo voy a reunirme con mis hermanos. Aleluya. Esa es la disposición, mi hermano. Amén. Lo demás, mira, hermano, ¿por qué que Dios mira el corazón? Porque, hermano, de apariencias hay muchas. De apariencias hay muchas. Pero un corazón humillado, contrito, jamás va a despreciar al Señor. Amén. Jamás, Aleluya. jamás. Cuando generalmente yo he predicado, hay muy pocos aplausos. ¿Y saben por qué? Porque siempre vengo con esto. Pero yo no sé por qué, no lo puedo evitar. No puedo evitar. Y cuando estoy en esto, el Señor me toca y me dice, habla de eso. Y a veces, le decía yo la otra vez a Pascualito, 2, 3 horas antes cambia la predicación. Y yo quiero traer a veces una predicación que se levanten, que canten, que digan. Yo no sé por qué, pero Dios quiere que yo le hable estas cosas. No lo sé. De Dios. Amén. Miren, mis hermanos, por problemas, hermano, yo estoy full de problemas. Por problemas, búsquenme a mí que yo tengo un directorio completo. Pero el corazón es clave para el Señor. Aleluya. Amén. Qué importante es eso.
en el versículo 24, podemos notar tres elementos muy importantes. Ahora estábamos hablando también de si uno quiere. Pero también hay otra palabra o pequeña oración que dice, niéguese a sí mismo. Es muy importante, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Sí. La cruz es símbolo de muerte. Quizás es difícil tomar algo que quizás usted dice, no, pero eso es para muerte. Pero déjeme decirle que en las relaciones con Dios, el yo tiene que morir para que emerja el Cristo glorificado. Amén. En las relaciones con Dios, la persona subjetiva tiene que morir, menguar, para que sea el Señor el que pueda emerger. Y de ahí la importancia sobre este tema, muy importante. La otra palabra clave es sígueme. Esta es una palabra que denota acción y que tiene un efecto permanente en nuestra vida. Lo que les quiero decir es que si venimos a los pies de Cristo verdaderamente con un corazón humillado ante Él, no, porque hoy no siento ir a la iglesia, hoy no siento alabar a Dios, la verdad es que hoy no es el día para llorarle al Señor. Miren, mis hermanos, que si fuera por el sentir, ni oramos, ni alabamos, ni hacemos nada para el Señor. Por el sentir de este cuerpo. No es eso lo que quiere el Señor. Cuando la palabra dice sígueme, es una acción permanente, todo el tiempo, todo el tiempo. Versículo 25. En este versículo, el Señor nos advierte las consecuencias de seguir una vida egocéntrica, llena de egoísmo y separada de Dios. El que decida seguir su propio camino va a conseguir, pero la muerte espiritual. Eso es lo que va a conseguir. En cambio, el que decide seguir en pos de Jesús, el que pierde su vida por causa de Él, descubrirá la vida en su plenitud. Amén. Y será una vida cristocéntrica. La vida del verdadero cristiano tiene que estar basada en Jesús. Que toda su vida sea basada en Jesús. No, yo me pongo hoy el manto de cristiano, pero cuando tengo que ir a determinado sitio, yo me lo quito. Eso no es así. No estás entregando tu corazón al Señor. Estás entregando una postura circunstancial. Estás entregando algo que verdaderamente no es honesto, sincero para con el Señor. Y ahí la importancia que nosotros tenemos que ser siempre de una sola línea. El que se embarque en los caminos del Señor tiene que cargar su cruz. Pero todo el apoyo lo vamos a tener de parte de Él. La meta de un verdadero hijo de Dios es encontrar la verdadera vida, y eso solo se logra menguando nuestra vida para darle paso al Cristo glorificado. En resumen, el que pierde su vida por Dios hallará la verdadera vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor. ¿Saben una cosa, hermano? Esto es una cosa de decisión. Quizás muchos de los que estamos aquí, y quizás muchos que podamos tener 10, 20, 30 años, todavía no hemos tomado la decisión de dejar nuestra propia vida y que sea Jesús el que gobierne nuestra vida. Amén. Es una cuestión de reflexión, de que uno mismo lo analice. ¿Estoy yo menguando para que sea el Señor el que
aflora en mi vida? ¿Lo estoy haciendo de verdad, de corazón? ¿O estoy llevando una vida de apariencia para que me vean? ¿Para quedar bien con el pastor? ¿Para quedar bien con los hermanos? Miren, lo importante no es quedar bien con el pastor ni con los hermanos. Lo importante es quedar bien con Dios. Amén. Eso es lo importante. En el versículo 26, Pascualito, ponme el versículo 26. En este versículo el Señor Jesucristo nos plantea dos preguntas que llevan a conclusiones categóricas. Están hechas de tal manera que solamente pueden tener respuesta el del verdadero cristiano. Respuestas negativas. La primera, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Vamos a volver a hacer, a ver si ustedes tienen la respuesta. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuál ustedes creen que es la respuesta? Nada. ¿Nada? Lo que decía anteriormente, en estos días vi una noticia, se murió la duquesa de Alba. Esa mujer se hizo de todo en el cuerpo, parecía un monstruo. Un monstruo. Cuando enfocaban las cámaras, eso era algo terrible. Esa mujer se desfiguró. Herencia 3.000 y pico de millones de dólares, de euros, no sé. Y ella había dejado el testamento, ¿a quién se lo iba a dejar? Es más, se había casado con un tipo que le hizo firmar un documento donde él no iba a heredar nada. Ni un centavo, ni títulos, ni nada. Puede ser duquesa, puede ser el rey, puede ser Obama, puede ser el que sea. Cuando te llegue la hora de la muerte, dice con el chiste, pues lado. Si no te hago ese nombre, llevo este pelado. Si no te hago ese lado, yo me llevo este pelado. A la hora de la muerte, no importa la condición que tú tengas, te pueden meter en la urna más costosa, con oro, con todo, te vas a podrir igual. Pero tu alma, es ahí la importancia, tu alma. Nada es la respuesta. Qué tremendo, ¿no? Pero mire la otra pregunta. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuál es la respuesta? Vamos a ver. ¿Ah? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuál? Dígalo, hermana, duro. Dígalo, esa es la respuesta. Ninguna, nada. Esa es la respuesta. Porque cuando nosotros trillamos la vida para ganar todo el oro del mundo, para ganar prestigio, para ganar todas las cosas, y tenemos a Dios como un bombero y lo tenemos por allá olvidado, hermano, nada de eso vale. Por eso el secreto, la clave, el corazón humillado y contrito. Qué gran tesoro es el que nosotros tenemos en nuestras manos y a veces lo despreciamos. No hay mayor tesoro, dice la palabra. No lo hay. Es tremendo. A veces, una vez estaba yo esperando el médico y había una revista de esas Forbes, ¿qué se llaman? Forbes, que habla de los hombres de negocio, de los hombres de los hombres. Y yo me la ponía a leer, ¿no? Y de los hombres que tienen yates, que tienen casas de yo no sé cuántas. Un príncipe allá en Arabia, ¿no? Tenía 200 y pico habitaciones. Decía yo para entre mí, ¿de qué le vale eso? Si él se arrodilla y se incline, alabará. Que no se avispe para alabar al Señor para que vea. Me quedo. Bueno. Estas palabras son duras, mis hermanos, pero son necesarias. Porque a ustedes, las palabras de blandengue, las palabras que te paso la mano, esas no te van a salvar. Las que te van a salvar son estas verdades que están contenidas en la palabra. Amén. Esas son las que te van a salvar. Amén. Ese es el tesoro que nosotros tenemos en nuestras manos y muchas veces no lo sabemos aprovechar
lo tiramos, lo vendemos como el plato, como el que vendió por su primogenitura por el plato de lentejas. Amén. Yo creo que la lenteja es uno de los granos más baratos que hay. Pero yo imagino también el hambre que él tenía. Pero el hermanito que tenía al lado sí sabía el propósito. Amén. Así estamos nosotros. Tenemos que saber el propósito. Y tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Para perseverar. Para perseverar. Aquí la palabra de Dios en el versículo 26 no nos está hablando de la vida como un valor biológico. Una vida larga, llena de salud, de propiedades, de todo eso. La verdadera vida, la cual según la Biblia se alcanza, es en la comunión con Dios. El seguimiento a Jesús es entonces un camino completamente orientado a la vida, a la existencia plena, en sembrar en Cristo, para cosechar salvación y vida eterna. Amén. La verdadera vida en Cristo Jesús la ponemos en riesgo cuando vivimos de manera equivocada, alejados de Dios. Amén. Pocos amenes, ¿verdad? Ya estoy acostumbrado. Cuando queremos construir una vida basada en falsas seguridades, a querer una vida, vivir solamente una vida por conquistar el mundo. Yo no estoy diciendo aquí que no hay que estudiar, que no hay que progresar. Cuidado, no se malinterprete. Lo que yo estoy tratando de decir aquí es que lo prioritario en tu vida sea Cristo. Amén. Una vida cristocéntrica. Que en todo sea Cristo. Amén. Señor. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. Ponemos la mirada en cosas materiales. Ponemos la mirada en famas. Ponemos la mirada en ídolos que ha creado la sociedad. ¿Y Jesús dónde está? Son muchas reflexiones a la vez, ¿verdad, mi hermano? Ya estamos terminando, no se preocupen. ¿Cuál es la cruz del verdadero discípulo de Cristo? Ahora la pueden anotar. De todas maneras, esto se está grabando y se pasa por el internet, ¿verdad? Y qué bueno es el internet, que uno lo puede ver cuantas veces quiera. Es más, si usted va a YouTube y mientras más ve, le dan puntuaje a la cuenta de aquí de la iglesia, le dan puntuaje. Si la vuelve a ver, le otro punto más. Y la gloria sea para Cristo, porque la palabra está corriendo. Amén. ¿Cuál es la cruz del verdadero discípulo de Cristo? Puede haber otras. Dicen, morir al yo y darle paso al Señor Jesús por medio de su Espíritu Santo. Morir al yo y darle paso al Señor Jesús por medio de su Espíritu Santo. La verdadera cruz del cristiano es una forma y estilo de vida que agrade a Dios. La cruz del cristiano es el amor a Dios y al prójimo. Y usted dirá, pero hermano, ¿por qué usted dice que la cruz? Porque esas cosas nos cuestan. Nos cuesta amar a Dios y al prójimo. Y Dios trabaja mucho con las cosas que cuestan. Porque lo que es sencillo, imagínese usted. Amar a tu enemigo, eso debe costar, mi hermano. Y muchas otras cosas nos cuestan. La verdadera cruz del cristiano es la pasión, la llama permanente encendida por la obra de nuestro Señor aquí en la tierra. Qué lamentable es cuando la gente va a los sitios de reunión y entra y sale, y entra y sale. Los hijos de Dios tenemos que dejar huella, mis hermanos. Los hijos de Dios tenemos que dejar un legado. Primero, para buen testimonio de nuestro Señor, para nuestra familia, para el medio donde nos desenvolvemos. Qué lamentable es cuando un hijo de Dios no deja huella.
por aquí pasó fulano. ¿Y quién es? No, mi hermano. Que por algo se le reconozca. ¿Y cuál es ese algo? El que sea de buen testimonio para el Señor. Amén. El que alguien diga, ese hombre es un hombre de Dios. Amén. Ustedes saben que se debe sentir gozoso, que a uno le digan, hermano, su hijo o su hija, lo que sea, yo veo que es un entregado en el Señor, que honra al Señor. Y todas esas cosas, mis hermanos, que verdaderamente uno se siente alegre y se siente contento. Hay que honrar al Señor siempre. Nuestra cruz es saber descansar en el Señor cuando seamos vituperados, segregados por la sociedad y hasta por nuestra propia familia. Qué triste es que cuando a veces nosotros nos desenvolvemos en un medio, nosotros solamente en la iglesia decimos aleluya, o decimos gloria a Dios, o Dios te bendiga, y cargamos con orgullo nuestra Biblia. Mire, y esto es una, ¿cómo es que se llama la cara? La Biblia cara, la Thompson, Entonces la plenitud. y cargo una plenitud, me costó los $80. Pero cuando salen allá afuera, la Biblia, ¿y qué es eso? Y tu propio testimonio no habla de lo verdaderamente que Cristo quiere en ti. No, esa no es la vida del verdadero cristiano. Esa no es la cruz del verdadero cristiano. Donde estemos tenemos que ser de buen testimonio. La cruz del cristiano es anunciar el evangelio para que otros también puedan ser salvos. Amén. Se pueden agregar muchas otras. Y yo quiero concluir con estas palabras. El verdadero discípulo que toma su cruz es aquel que permite que Jesús moldee su vida, sabiendo y entendiendo que Cristo siguió el camino a la cruz, convencido de que allí, por voluntad del Padre y por medio del Espíritu Santo, Él recibiría la vida eterna y la resurrección, y nosotros con Él. Amén. Eso es una convicción. La cruz no solo es para ser contemplada, sino para hacer la realidad en todas las circunstancias de nuestra vida. Y cuando entremos en los momentos de sufrimiento y dificultad, sabemos que el Señor estará con nosotros. El discípulo es un camino de vida, de una vida verdadera, que vale la pena descubrir y que vale la pena vivir. Tomemos nuestra cruz y sigamos al resucitado, a Jesús. Amén. 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 Pueden ponerse en pie, mis hermanos. Y gracias por prestar atención.